Bienvenidos todos una vez más a mi canal, a vuestro canal, a vuestra casa, a la casa de todos aquellos a los que os gustan los arcade stick y los componentes para los mismos. Hoy vengo a traeros una cosa muy interesante, la placa Brook Gen 5W o Gen 5 Wireless, ¿vale? La placa Gen 5 inalámbrica. Esta versión que nos trae Brook, en este caso la placa me la ha dado Brook para hacer esta review. Muchísimas gracias a la marca, gracias a su programa Brook Creators, ¿vale? Lo primero de todo, me gustaría deciros que os suscribáis a mi canal. Si no estáis suscritos, si os gustan los arcade stick, los componentes, os gusta trastear y os gusta saberlo absolutamente todo sobre los mismos, suscribiros, darle al like, comentar los vídeos, hacer lo que os dé la gana, pero hacer algo, porque así me ayudáis a poder continuar con el canal, a traeros cada vez más cosas y mejores cosas, aunque eso, ya lo digo siempre, es muy difícil. Vamos a echarle un vistazo a la Brook Gen 5W. Primero, directamente nos vamos a ir a un gameplay y os voy a explicar lo fundamental de esta placa, que la hace diferente a las demás placas Brook. Y después os voy a hacer un unboxing y en la mesa de trabajo, como siempre, vamos a ver al detalle lo que nos trae, ¿vale? No dejéis de ver el vídeo hasta el final, por favor, que seguro que vais a aprender un montón. ¡Vámonos! Vale, pues ya estamos aquí con la Brook Gen 5W. Cosas importantes. Este stick ya lo habéis visto en otro vídeo y me gustaría que si queréis ver cómo van todas las conexiones de esta placa, vayáis al vídeo. Os lo dejaré por aquí. Lo más importante a tener en cuenta aquí. Ahora mismo estoy en modo inalámbrico. En este caso, en este stick, tengo la antena en este lado, ¿vale? Cosas, como digo, a tener en cuenta. Las más importantes las tenemos en la pantalla. Aquí tenemos el modo PC y después BL, que es Bluetooth. Vemos que tenemos la batería cargada a tope. Son las diferencias con cualquier otra placa Brook, ¿vale? Si la conectamos por cable, que también podemos, porque aquí tenemos el breakout, en este caso es un USB-B, que nunca me acuerdo de qué USB pongo en cada stick, ¿vale? Sería un USB-B como este, si lo conectamos funcionaría, ¿vale? El modo Bluetooth funciona tanto en el PC como en la PlayStation 5, muy importante, la PlayStation 5 yo la tengo ahí debajo escondida, pero yo no tengo capturadora, entonces para que os hagáis una idea exacta, el funcionamiento es exactamente el mismo. Detecta la Brook Wireless W como si fuera un DualSense, ¿vale? No hay más. Aquí en el PC es muy sencillo. Nos vendríamos aquí a nuestro Bluetooth, que ya todas las placas lo llevan, y en este caso nos aparecería como Brook Wireless Controller conectado y ya estaría, no tendríamos que hacer nada más. Para conectarla por primera vez, cuando la encendamos, lo único que tenemos que hacer es apretar el botón Select y el botón PS a la vez, que yo los tengo en estos dos, ¿vale? No tengo los nombres, pero bueno, son estos dos. Los apretamos durante 2 segundos y el símbolo de BL de Bluetooth parpadeará durante unos segundos. En ese momento la placa ya será accesible para cualquier dispositivo, ya sea una PlayStation 5, un PC o una Steam Deck o un móvil o lo que queráis, ¿vale? Y la podremos conectar. Una vez se emparejan, pues como cualquier otro dispositivo, nuestro PC la recordará y no tendremos más problemas. Y ahora me vais a preguntar, ¿qué pasa con la latencia? ¿Cuál es la latencia que tenemos? Pues bueno, para que os hagáis una idea, yo he jugado unas cuantas partidas y más o menos la sensación que me da a mí es muy parecida a estar jugando por cable, ¿vale? Si no me salen las cosas es porque este no es mi stick habitual, estoy jugando con una palanca que no es la mía habitual y pues no me salen las cosas demasiado finas, ¿vale? Como veréis, esto lo hago en todos los vídeos, esta vez no me ha salido el ultra, ¿vale? Bueno, no tiene más. La latencia es muy parecida, pero si veis que os falta algún frame, que notáis que hay combos que no salen, ataques que no salen, cosas que no las veis claras, pues podéis simplemente conectarlo por cable y a disfrutar. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta placa? Pues que tenéis que tener en cuenta que si sois Daigo Umehara o pensáis que sois Daigo Umehara, tener primero en cuenta una cosa, no sois Daigo Umehara, ¿vale? Para empezar, porque Daigo Umehara solo hay uno. Pero bueno, quitando ese detalle, os lo digo porque me vais a decir, no, es que la latencia tal. Vale, esta placa no está pensada para jugar competitivamente
con el modo Bluetooth conectado, ¿vale? Esta placa está pensada para tener un modo dual en el que tú tienes tu consola en el salón, te quieres echar unas partidas a 4 metros de tu tele sin cable y perfectamente te las puedes echar y disfrutar con una latencia muy baja. Eso sí, en el modo competitivo, Brook recomienda, por supuesto, utilizar el cable para tener la menor latencia posible. ¿Tiene ventajas en ese caso esta placa? Muchas, porque estamos hablando de una placa que solo vale 3 o 4 euros más que la Gen 5 normal y tenemos la ventaja de que nos vamos a poder ir a nuestro sofá, ir a donde nos dé la gana sin un cable de por medio para poder jugar nuestras partiditas casual, rankeds incluso, o lo que queramos con una latencia realmente baja para ser Bluetooth. Eso sí, si vamos a un torneo, llevamos nuestro cable y ahí sacamos realmente el potencial de la placa, ¿vale? Quiero que quede esto claro, que no venga ningún erudito, ningún listo a decirme, no, la placa es una mierda, porque tal. No, la placa Brook ya lo dice, no está pensada para jugar competitivamente en modo wireless. Esto solo lo haría un necio con esta y con cualquier otra placa que fuera wireless. Ya sabemos todos que en competitivo se usa cable y eso es impepinable, incuestionable y es lo que hay, ¿vale? Entonces, como digo, tiene sus ventajas si vamos a jugar en el sofá muchas veces, pero aparte tenemos nuestra vena competitiva y nos vamos por ahí a jugar torneos, jugar lo que sea, ¿vale? Aquí podemos apreciar la conexión de la batería, ¿vale? Tenemos la batería está escondida ahí debajo de esa caja que le hice en este stick, específicamente, este stick está específicamente hecho para esta placa. La batería está escondida ahí dentro y el cable es simplemente una conexión ahí. Después, otra cosa importante que os quería comentar es que tuve un problema, por decirlo de alguna forma, cuando conecté toda la placa, por la razón que fuese, la placa no se apaga, ¿vale? Nosotros la desconectamos de la tensión, de lo que viene a ser el USB, ¿vale? Que está cargando cuando lo conectamos, lo desconectamos del USB y la placa no se apagaba. Entonces les mandé un correo a Brook, ¿vale? Como ya sabéis, esta placa me la ha dado Brook para que haga la review. Les mandé un correo diciendo, mira, tengo este problema. Y me dijeron, vale, si aprietas el botón PS durante 10 segundos, debería de apagarse la placa, ¿vale? Esto no ha sucedido. Entonces, como no se apaga la placa, yo dije, vale, no pasa nada. Lo veo también una cosa un poco, entre comillas, normal, tener un switch on-off. Entonces yo tengo un switch on-off que ahora mismo, como veis, tiene una luz. Encima lo puse con un LED. Para poderla apagar. Si yo lo tiro hacia arriba, se apaga la placa. Si se apaga, ¿qué pasa? Pues muy sencillo, vamos a ver, ¿ves? La he apagado, se ha quitado de aquí, la pantalla se ha apagado, entonces yo si la conectara por cable, la pantalla tendría tensión de la forma en la que yo he conectado. Vemos que está cargando, que la batería sale con el indicador de carga y yo podría manejar y ya estaría, ¿vale? Y ya como vemos, pues bueno, lo que os comentaba. Ya por cable es como cualquier otro stick, ¿vale? Pues eso. Uy, perdonadme. Es como cualquier otro stick, ya no tiene ninguna mínima latencia, funciona a las mil maravillas, como cualquier otra placa Brook. Por eso digo que ya Brook nos informa de esto, de que esto no está específicamente hecho para competir. Entonces, el modo wireless es un añadido que tenemos que tener en cuenta que nos va a servir para sacarnos de un apuro, jugar a nuestra tele o a nuestra consola a una distancia sin ningún tipo de cable. Lo vuelvo a repetir para que quede claro, ¿vale? Vale, como decía, los problemas que encontré cuando la conecté fueron ese y después que por la razón que fuese el adaptador Bluetooth que yo tenía con la versión de Windows 11 que yo tenía en ese momento no quería cogerlo, ¿vale? Han habido unas actualizaciones últimamente en Windows 11 y ya funciona perfectamente. No me preguntéis porque en Windows 10 entiendo que funcionará perfectamente. La PlayStation 5 lo probé jugando al Street Fighter 6 también y tampoco he tenido ningún problema. Se conecta ipso facto y como digo, como si fuera un DualSense, o sea, maravilloso. Para cambiar el modo, como cualquier otra placa Brook, al desconectarlo y conectarlo, simplemente apretaremos un botón. No sé si lo acertaré, si no lo acierto, pues cambiaré de botón hasta que lo acierte. Estamos en modo PC. Si viera el manual, esto lo acertaría a la primera. ¿Veis? Vale, ya está. Ahora tenemos en modo PlayStation 5. Como veis, el PC la ha captado en modo DualSense. Vale, DualSense Wireless Controller, pero bueno, lo tenemos en modo PlayStation 5. Se supone que en modo PlayStation 5 la latencia es todavía más baja, ¿vale? Por si queremos, pues bueno, probar los diferentes modos a ver en qué latencia nos encontramos más cómodos. Y ya estaría, ya no tiene nada más, es igual que cualquier otra Brook, pero con esta vertiente inalámbrica. Así que vámonos a la mesa y después unas conclusiones finales. Bueno, antes de abrir la caja me gustaría deciros que esta placa me la ha dado Brook para que haga su análisis y os dé
y les dé a ellos también mi opinión sobre ella. Es la última creación de la marca, la Gen 5 Wireless Fighting Board, que es como una Gen 5, os dejo una imagen por aquí, ya la conocéis, es una placa de las mejores en relación calidad-precio de la marca Brook, pero en este caso, sin subir casi nada el precio, tenemos una versión wireless que pierde algunas pequeñas cosillas, pero gana una compatibilidad inalámbrica con PlayStation 5, Steam Deck y PC, ¿vale? Como indica la caja. Vamos a ver qué contiene la caja. Vale, que no van a ser muchas cosas, ya os lo digo. Pero algunas interesantes. Tenemos una bolsita y con todas las cositas de la placa. El típico manual. Vamos a dejar la caja por aquí. Vamos a dejar la caja aquí. Vale, como me gusta esto. Vale, tenemos un pequeño manual que no se va a ver nada debido a la luz que tengo, pero en el que indica todas las conexiones de la placa. Os dejaré un par de imágenes nítidas para que sí que lo veáis, ¿vale? Vamos a dejar el manual está en inglés, pero bueno, tampoco nos hace falta saber demasiado, simplemente dónde va cada cable. Después tenemos dos cosas, ¿vale? Tenemos, vamos a quitar esto de aquí, la placa propiamente dicha, que es como una Gen 5 en lo que vienen a ser conexiones, más o menos, quitando que tenemos aquí una entrada para la batería, y que es inalámbrica, cosa muy importante, y aquí una pequeña conexión para la antena, que ahora os lo enseñaré, porque tenemos también, cosa importante, una antena, para que la potencia de la señal inalámbrica sea mucho más grande y mucho más directa. Esto hay que tenerlo en cuenta porque donde montemos esta placa necesitaremos tener un agujero de 6,5 milímetros, ya que esto es métrica 6, que es diámetro 6. Entonces necesitaremos un agujero pasante para que esto pase y que el panel no tenga un espesor superior a estos 10 milímetros para que la tuerca, como estáis viendo aquí, rosque, ¿vale? Esto simplemente es una antena, como digo, para tener más potencia con nuestra señal inalámbrica. Básicamente esto es lo que viene en la caja. La batería, como explicó la gente de Brook, por cuestiones vamos a llamar burocráticas técnicas de enviar baterías en dispositivos, pues no la tiene, ¿vale? Y también por reducción de costes. Evidentemente la batería es muy fácil de conseguir en cualquier lado. Os dejaré una imagen por aquí de cualquier batería y os dejaré un enlace de la que yo he usado o de las que podéis usar, ¿vale? Si queréis pues montar esta placa Gen 5, que ya veréis que es muy interesante, ¿vale? Muy interesante por muchas razones. Como vemos, la placa tiene cosas diferentes. Tenemos bastante electrónica en la parte inferior que las Brook Gen 5 normales no tienen. O sea, toda la electrónica suele estar en la parte superior y la parte de abajo simplemente es vamos a decir, una cara bypass para conexiones y ya está, ¿vale? Tenemos indicados en la placa todas las conexiones, como ya ha pasado en las últimas placas Brook, en vez de tenerlas en la parte superior, que serían muy pequeñitas o directamente ilegibles, han preferido ponerlas en la parte inferior. A mí es una cosa que no me acaba de gustar, pero bueno, si tenemos las instrucciones, es muy sencillo ver cada cable a dónde va y qué podemos hacer con ella. Cosas interesantes aparte de la conexión inalámbrica y todo esto, pues que tiene todas las propiedades que tiene una placa Brook Gen 5. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver, voy a tirar de manual. Tenemos aquí una conexión para los RGB, que es esta de aquí, ¿vale? Con un JST de 3 cables. Después tenemos el típico conector JST. Esto yo creo que Brook, amigos de Brook, hacéroslo mirar porque las placas RP2040, que vamos a decir que son la competencia directa, ¿vale? De Brook, porque no hay ninguna otra marca que se dedique a fabricar encoders y RP2040 no es una marca, como sabéis es open source. Utiliza conectores de este tipo de tornillo, por decirlo de alguna forma, también para estos cables. Aquí Brook nos obliga, entre comillas, no, nos obliga directamente, a ver si tengo alguno por aquí y os lo puedo enseñar sin destruir. Sí, vale. Vale, aquí Brook nos obliga a comprar por separado este tipo de conectores o utilizar sus cables de 20 pines, que ahora os los enseñaré. ¿Por qué? Porque necesitamos este conector JST para conectar aquí, por ejemplo, los botones L3, R3, que sí que los vamos a usar sí o sí en cualquier arcade stick que nos montemos. ¿Qué pasa con las RP? Os dejaré una imagen por aquí. En su última versión, la 5.6e, todo esto viene con conectores de tornillo. ¿Qué facilitan la cosa?
Sí, la facilitan y la complican. ¿Por qué? Porque con un JST conectamos y ya tenemos los cables. Con un conector de tornillo se supone que todos nuestros cables van a ser custom. La placa Brook nos ofrece más opciones o diferentes opciones para hacer esto, porque tenemos el conector 20 pines, que ahora os enseño el cable que también nos proporciona Brook, lo tenemos aquí, ¿vale? Que es un cable, a ver si consigo que no se enzarce todo. Es un cable en el que ya vienen todos los cables, o prácticamente todos, igual nos faltaría alguno que deberíamos de sacar a mano, ahora veremos, para conectar todos los botones de un arcade stick normal. Este cable, simplemente conectándolo aquí, así, ya estarían todas las conexiones hechas. No haría falta ir uno por uno, ¿vale? ¿Esto es interesante? Pues sí, es muy interesante. ¿Por qué? En este kit de Brook ya nos viene, en el kit de Brook, este JST con todo el cable preparado para montar el L3 y el R3, ¿vale? Los tres cables de cada uno, L3, R3 y Touchpad, y las conexiones a GND, ¿vale? Que viene todo ya preparado. Ellos lo hacen así por, digamos, simplificar entre comillas. Si compras sus cables está todo hecho, coges el cable, lo conectas y ya está. Pero si quieres hacerte un cableado custom de la forma que sea, me da igual, os recomiendo el vídeo de los cables custom, os lo dejo por aquí. Necesitarás comprar conectores JST, que no son difíciles de conseguir, pues no, dejarle algún enlace en la descripción, pero para que lo sepáis. Vale, después tenemos conexión a ver que me aclare, el R3 es este de aquí es la conexión, o sea, vamos a ver, aquí tenemos luces RGB, después tenemos conexión a pantallas OLED, ya sabéis, pantallas de este estilo, a ver, tengo alguna por aquí, no quiero sacarla de la caja que es nueva. Pantallas de este estilo para visualizar diferentes cosas. La placa Brook Gen 5 es compatible y muy recomendable, la wireless, que lo pongáis porque nos indica el nivel de batería, si tenemos conexión o no. Así sabremos el estado de nuestro controlador en todo momento. Recomendabilísimo ponerle pantalla, del tamaño que sea, me da igual. Vale, después tenemos el conector R3, que es este de aquí, el tercero. Y en el cuarto tenemos otras cosas interesantes, por ejemplo, el status LED, que es pues en qué conexión de la consola estamos. Estamos en el puerto 1, 2, en el 3 o en el 4. Bueno, podríamos obviarlo, yo de hecho lo voy a obviar, lo obvio siempre en mis montajes. Y después tenemos el botón FN, que va a tener algún ajuste que otro en esta placa. Este sí que os recomendaría montarlo. Este en el kit de cables Brook no viene, tendríamos que poner otro JST para conectarlo, ¿vale? Después la placa tiene más conexiones que normalmente no se usan en un arcade stick, pero podríamos usarlas para conectar los analógicos a botones. Tendríamos los derechos y los izquierdos, bueno, más o menos mezclados. Ya os digo, son conexiones que no se suelen usar. Y después tenemos más cosas que se podrían sacar. Por ejemplo, aquí tenemos repetidas las conexiones R3, L3, las tenemos aquí, pero también están aquí para sacarlas con un DuPont. Y mil cosas que nos dan muchas más opciones. Después tendremos para conectarla a potencia, o sea, a tensión, perdón, tendríamos un USB-C, ¿vale? Que ya se está haciendo estándar. Antes teníamos otro tipo de USB, pero ahora ya vienen con un USB-C, el conector de la batería. Y después tenemos el conector DuPont de 4 pines, que yo es el que uso en los cables custom. Aquí tenemos las 4 conexiones del USB, pero en un DuPont, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sí, porque es sencillo. El más fácil de conseguir es este, que compráis un conector neutro. Os dejo una imagen por aquí, que el interior es un USB-A, perdón, y de un USB-A a un USB-C con un cable de 20 centímetros nos llegará casi para cualquier arcade stick, ¿vale? Pues esto sería básicamente todo lo que vamos a poder hacer con nuestra placa Brook. Bueno, yo creo que si habéis llegado hasta aquí os ha quedado bastante claro cuáles son las particularidades de esta Brook Gen 5 W, en qué casos nos va a servir y si vale la pena comprarla o no. Si tenéis pensado comprar una Gen 5 normal por muy poquito más de dinero, tenéis esta Gen 5 W. Ya sabéis, el problema de la batería, pues tendréis que buscarle un hueco en vuestro arcade stick o os buscáis la vida como hice yo. Voy a dejar en la descripción todos los enlaces, tanto a la placa Brook, que os dejaré el enlace de smallcap.net, la mejor tienda de Europa para comprar cualquier cosa relacionada con arcade stick. Después os dejaré el enlace a la batería y el enlace a algunos de los cables. Si necesitáis cualquier cosa, por favor, pedírmela. Y si de verdad os gusta este mundillo, os recomiendo que os metáis, está en la descripción del vídeo, en el Discord de Battle Monkey,
que os resolveré yo y toda la gente que me ayuda y que sabe también mucho de Arcade Stick, os resolverán todas las dudas, ¿vale? Allí me tenéis accesible a todas horas del día. Cualquier cosa, cualquier pregunta, me la podéis hacer. Y poco más os puedo decir hoy. Simplemente gracias a Brook, gracias a vosotros por ver mis vídeos y por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente, que seguro que es igual o mejor. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.